Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de Fisiología de Ejercicio, canal que está asociado a nuestra plataforma fisiologiadeejercicio.com. Hoy vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de nutrición deportiva, vamos a hablar de nutrición clínica, nutrición en general. Y para ello contamos con un referente tanto en el campo práctico como en el campo de investigación. Nos acompaña Fernando Mata. Es dietista, nutricionista, tiene 3 másteres oficiales en fisiología, en investigación biomédica y nutrición deportiva y clínica. Actualmente está terminando su doctorado en biomedicina en la Universidad de Córdoba. Es profesor habitual en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Alfonso X el Sabio. Y es un profesor invitado a numerosas universidades, tanto españolas como latinoamericanas. Ha publicado más de 70 artículos en revistas JCR y trabaja con deportistas de élite de verdad, deportistas olímpicos con medallas, es decir, está en la línea o en el área de la nutrición deportiva de élite. Actualmente desempeña el cargo de director general del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición, CEAN, y su línea de investigación actual se centra en el metabolismo y cáncer. En concreto, en el metabolismo del hierro alterado, sobre todo en cáncer de próstata. Recientemente ha publicado un libro que os recomiendo, Comer para ganar, y nos va a dar la oportunidad de realizar un viaje por la historia y el futuro de la nutrición deportiva. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, José, por tu invitación. Para mí un auténtico placer estar aquí en tu casa contigo, con un auténtico referente y al cual admiro desde que empecé mi carrera como estudiante. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué te motivó a escribir este libro que acaba de salir? Pues yo creo que tiene que ver con mi pasión por enseñar, por mi pasión por algo que nos gusta mucho al ser humano, que es contar historias, ¿no? Y que de hecho creo que esa pasión que tenemos, ¿no? Todos los humanos desde nuestros inicios como seres humanos, precisamente, de contar historias y de transmitir a través de historias, me impulsó a dar a conocer al público general, al gran público, qué hacemos desde la nutrición deportiva y acercar la nutrición deportiva desde anécdotas, desde curiosidades que han pasado a lo largo de la historia y, por supuesto, siempre con la base que nos ofrece la ciencia, ¿no? Comentas que la nutrición ha sido una revolución silenciosa en el ámbito del deporte. ¿Eso qué ocurre? ¿Que no ves que tenga una relevancia acorde con el papel que juega realmente en el trabajo con el deportista? Bueno, realmente el atleta nace y se hace, ¿no? Eso yo creo que tú, que conoces mucho la fisiología del ejercicio, mejor que nadie, pues sabes que realmente hay una parte que es genética y otra parte que se hace. Hasta hace mucho tiempo pensábamos, o hasta hace un poco tiempo, pensábamos que la variable más importante, que lo sigue siendo, el entrenamiento. Pero sin embargo hay algunas singularidades, como dice algún famoso, ¿no? Dentro del campo del ciclismo, esa regla del 1%, ¿no? Esos unos por cientos que pueden sumar y que pueden hacer que el atleta finalmente pues consiga una medalla, que es lo que van buscando todos, ¿no? Y dentro de ese 1%, si mejoramos el sueño, si mejoramos la recuperación, si mejoramos, en este caso, la nutrición, pues con cierta más facilidad podemos hacer que el atleta alcance la medalla. Y lo que vengo a decir con eso que tú comentabas es que realmente hasta hace poco no se le daba el valor a la nutrición que tiene, ¿no? Y ahí cuento la historia de cómo nace esa importancia de la nutrición y cómo la ciencia nos ofreció en cierto momento ese punto de inflexión para poner la nutrición sobre la mesa y entender que es una parte importante, no única, pero importante, del rendimiento y la vida del deportista. Un 1% ya me parece como una pasada. Claro, pero un 1% de rendimiento me parece que un 1% me refiero de las modificaciones que hacemos, ¿no? Si modificamos un 1% el sueño, un 1% solo la nutrición, un 1%, por ejemplo, la recuperación, al final, esos unos por ciento que vamos sumando pueden hacer que el deportista con más facilidad pueda alcanzar su éxito, ¿no? Teniendo en cuenta que la base, y corregirme los que sabéis, ¿no? El entrenamiento y, por supuesto, también de base la genética. Sí, antes comentábamos fuera de los micrófonos, la nutrición es imprescindible
adecuada nutrición es imprescindible, pero finalmente no hace a un campeón olímpico. O sea, no únicamente la nutrición va a posibilitar que alguien gane una medalla olímpica. Sí que puede que no la gane, pero no va a posibilitar únicamente por la nutrición el ganar una medalla. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y pienso que la nutrición es importante, sin duda, y como bien dices, puede hacer una mala nutrición, puede hacer que un deportista no llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Pero, por supuesto, una buena nutrición, por muy buena que tú la, o muy bien que tú la planifiques, no va a hacer a nadie campeón per se, ¿no? Si no hay un buen entrenamiento, o no hay también, como decía Per Olof Astral, ¿no? Si no eliges bien a tus padres, pues tampoco Sí, vas a sí. conseguir ser un atleta de élite. Está bien elegir a tus padres adecuadamente. Bueno, si te parece, comentamos inicialmente aspectos que me han llamado mucho la atención del libro, que recomiendo por otra parte, pero yo creo que son aspectos muy interesantes, muy clarificadores además. En el primer capítulo ya afirmas que somos animales de resistencia aeróbica, y eso lo expresas como una ventaja evolutiva. Me interesa mucho que compartas con nuestros seguidores, si quieres, la teoría de nuestra especial capacidad en disipar calor a través de la evaporación del sudor, y que nos cuentes algo más sobre eso, que desde el punto de vista de cómo empleaba de esta capacidad, esa ventaja, frente a algunos animales que eran objeto por entonces de deseo. Pues esa historia es muy bonita, ¿no? A mí que me gusta mucho la antropología. Nos vienen a decir, ¿no? Los estudios de evolución y las diferentes hipótesis que hay al respecto, de que básicamente en aquel momento, ¿no? Donde se forjaron nuestros genes, pues allí en la sabana africana, donde las temperaturas evidentemente eran bastante altas, tuvimos que poner en marcha mecanismos para disipar de forma eficiente la calor. Por supuesto, la pérdida del cabello no fue una, ¿no? La pérdida de pelo fue una. También el hecho de la propia bipedestación es una adaptación que tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es poner menos superficie al sol. Pero algo que nos diferencia de la mayor parte de los animales, y creo que pocas especies tienen esa capacidad, y nosotros tenemos esa capacidad por excelencia, es la de sudar. Básicamente, para que lo entiendan los oyentes, estamos tapizados por glándulas que nos permiten sudar, y con ese sudor, siempre y cuando haya evaporación, perder calor. Esto es muy interesante porque, claro, si elevamos mucho la temperatura corporal, pues eso no es compatible con la vida. Y ahí forjamos en aquel momento un mecanismo eficiente, teniendo incrustada en nuestra piel esa especie de trombas, ¿no? Como ese instrumento que son las glándulas sudoríparas, que cuando, repito, producen el sudor y ese sudor se evapora, pues nos hace perder calor, ¿no? Y esto nos lleva también a esa teoría, ¿no? Que nos viene a decir que somos animales de resistencia, por excelencia los que más resistentes somos, y como algunas poblaciones todavía existentes en el mundo, pues cazan por persistencia, ¿no? Por agotamiento. Por agotamiento. O sea, básicamente agotan a sus presas por esa capacidad que nosotros tenemos, que ellos no tienen, de termorregular y mantener en el tiempo esa carrera, aunque hacen parones, pero no tienen, los animales a los que finalmente persiguen y cazan, no tienen esa capacidad de termorregular, y por lo tanto terminan cayendo, y en este caso nosotros cazando al animal por agotamiento. Es una teoría muy interesante que además nos enseña mucho sobre, bueno, la capacidad que tenemos los seres humanos para estos deportes de resistencia en condiciones también de termorregulación difícil. Estamos hablando de días detrás de la presa. Totalmente. 2 La días, cancha. 3 días, al final el animal no aguanta la persistencia, por eso se dice Claro. caza por persistencia, termina desfalleciendo y nosotros cazándolo. Y ahí se pone de manifiesto el ayuno y toda la necesidad de obtener energía a través de cualquier ruta metabólica para finalmente llegar a los 5 o 6 días detrás del animal y poder cazar. Claro, esto nos llevaría a pensar de que en esas condiciones donde tú vas buscando a un animal y probablemente no hayas comido, en ese momento no puedes estar pensando en que tu principal sustrato energético va a ser el carbohidrato, que ya veremos que en el contexto, o supongo que hablaremos que en el contexto del rendimiento es diferente, ¿no? Pero en aquellos momentos el cuerpo tenía que poner en marcha los mecanismos
que podían hacer posible la supervivencia. Es decir, si no había glucógeno muscular o hepático, pues habría que poner en marcha otros mecanismos para seguir produciendo energía, en este caso ATP, por el músculo, ¿no? Y ahí probablemente se pusieran en marcha pues, mecanismos de oxidación de grasa o de otras vías que sirvieran de alternativa. Eso no significa que nuestros deportistas ahora piensen en que la alternativa está en ayunar o en dejar que la grasa funcione. Ya espero que veamos que eso no es la mejor estrategia para un atleta. Voy a aprovechar para, para remarcar un aspecto que desafortunadamente en nuestra sociedad todavía persiste. El mecanismo más importante de pérdida de calor es la evaporación del sudor. Hay personas que ahora, sobre todo ahora que empieza el calor, envuelven parte generalmente de su tronco, con prendas de plástico, que lo que hacen es impedir la evaporación del sudor, pensando que eso va a hacer que la grasa de alguna manera se derrita. Se autoalimentan al pesarse después de su sesión de ejercicio y ver que tienen 1 kilo menos. Yo creo que es muy importante esa parte educacional. O sea, nosotros creo que es importante hacer ver a los usuarios que no tienen la suerte de tener un entrenador, un nutricionista, un profesional con ellos, de que el calor, la disipación de calor es uno de los elementos más importantes de supervivencia del ser humano y de poder realizar un ejercicio adecuado. Y todo lo que impide la evaporación del sudor, lo que está haciendo es poner en riesgo además de la salud y por supuesto disminuir el rendimiento. O sea, esto creo que aprovechando que ha salido su acción, me gustaría, que he querido un poco remarcarlo. Otro tema que abordas que hoy tiene mucha trascendencia. Hace, yo creo, 10 años no se hablaba del síndrome de la disponibilidad energética relativa o de la eficiencia energética relativa, sobre todo en atletas femeninas, ¿no? Esto ahora mismo es un tema muy, muy candente, muy actual. ¿Realmente tú has observado en tus deportistas ese déficit energético, a veces asociado por la necesidad de disminuir el peso corporal? No sé, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Este es un tema también muy interesante, incluso ahora es un tema, como se suele decir, caliente, ¿no? En la literatura científica, donde hay dos grupos, digamos, de investigación, o dos grandes opiniones de investigación, ¿no? Los que opinan que esa baja disponibilidad energética relativa en el deporte tiene como base y como núcleo de toda la problemática la baja disponibilidad energética, y otro grupo que en el que yo estoy más o me siento más identificado, donde se piensa que esa baja disponibilidad energética relativa en el deporte no tiene como núcleo la baja disponibilidad energética, sino que tiene otros muchos factores que determinan la problemática a la que se asocia ese red, ¿no? Que se suele hablar. Para que los oyentes lo entiendan, cuando hablamos de baja disponibilidad energética relativa en el deporte, es un concepto que proviene de la antigua tríada del atleta, ¿no? La tríada del atleta, que definía normalmente una mujer, ¿no? Que en aquel momento se pensaba que solo se daba en mujeres, que tenía osteoporosis, ¿no? Que tenía un desorden del comportamiento alimentario, luego ya eso se sustituyó por la disponibilidad energética, y que tenía menorrea hipotalámica funcional. Eso aparece, si no recuerdo mal, y corrígeme si estoy lo cierto, en el 93 o por ahí, ¿no? Aparece el primer documento en ese sentido. Luego, en el 2013-2014, el Comité Olímpico Internacional ya no habla de la baja de eficiencia relativa en el deporte, ¿no? La eficiencia energética relativa en el deporte, teniendo como base esa baja disponibilidad energética. La baja disponibilidad energética hace referencia a la disponibilidad energética, hace referencia a la energía que queda cuando nosotros restamos a lo que comemos el ejercicio físico. De manera que a partir de ese documento del COI nos vienen a decir que cuando un deportista o una persona tiene una disponibilidad energética por debajo de las 30 kilocalorías por kilogramo, empiezan a darse diferentes problemas, por ejemplo, alteraciones a nivel hormonal, alteraciones a nivel inmune y demás. Lo que posteriormente ellos ratifican en otro posicionamiento, y actualmente, creo que fue el año pasado, ratifican en otro consenso del COI.
Lo que viene a decir el otro grupo es que toda la problemática que se despierta por esa baja disponibilidad energética, como esa caída del sistema inmune, mayor riesgo de lesiones, problemas de sueño, no tienen como consecuencia solo y exclusivamente a la baja disponibilidad energética, sino que hay otros muchos factores que nos pueden llevar a esos problemas de salud en el deportista. Por ejemplo, el sueño. Por ejemplo, un problema, el propio estrés al que se enfrenta el deportista. De manera que ellos dicen que no hay suficiente evidencia clínica en estudios para poder justificar que la baja disponibilidad energética es el gran problema que se asocia en este síndrome. Yo estoy de acuerdo con ellos porque además los que vemos deportistas de forma cotidiana nos observamos que en muchos casos no hay clínica y que para conseguir un fenotipo determinado típico de algunos deportistas, como los deportistas de resistencia, en muchas ocasiones de la ingesta energética que se tiene no es la ideal. Ese ideal que determinan en algunos estudios de 45 kilocalorías por kilogramo es incompatible con esas adaptaciones que observamos, por ejemplo, en algunos deportistas de resistencia. Entonces, bueno, hay un tema que creo muy interesante, candente, que no quita ni resta importancia que el deportista tenga que consumir energía. De hecho, la energía, decía, recuerdo el Colegio Americano de Medicina del Deporte en su consenso de Toma en 2016, que la energía es la piedra angular del deportista. Entonces no quiero que los oyentes piensen que no se debe de tomar mucha energía o suficiente energía. Pero sí que es cierto que esa polémica nos puede llevar también a pensar en que el objeto principal de la dieta de un deportista tiene que ser estar en 45 kilocalorías, para no enfermar, ¿no? Sino que hay otras cosas que respetar que son importantes. En cualquier caso, todo ello tiene que estar controlado desde el punto de vista nutricional. Quiero decir, lo que no puede ser es que el deportista, en un afán de perder grasa, pues por su cuenta deje de cumplir las recomendaciones del nutricionista desde el punto de vista de la ingesta nutricional, ¿no? Claro, El problema es ese, el problema es que no que el profesional le aboque o lleve a un déficit de energía relativo, sino que los deportistas a veces, pues en un objetivo mal controlado de llegar a un peso determinado, pues dejan de cumplir las recomendaciones. Totalmente, hay estrategias que se hacen muy agresivas para llegar a tener una composición corporal determinada, o incluso en muchos deportes donde el peso corporal es importante para meterse en ese peso corporal, que al final sí que nos puede llevar a tener una carga, como suelen llamar algunos investigadores, de baja disponibilidad energética grande y prolongar el tiempo, que eso sí nos puede llevar evidentemente a problemas de salud importantes en el deportista, desde mayor riesgo de lesiones, alteraciones de sueño, caída del sistema inmune, etcétera. Mencionas algunas anécdotas históricas en el libro, en referentes a la maratón de Boston del año 24 y 25 del siglo pasado. Ojo, que hacían el récord de 2 horas 33 minutos. O sea, no era... la anécdota es respecto al consumo de caramelos y de tabaco. Cuéntanos algo de eso, que me resultó divertido, ¿no? ¿Qué aprendemos al mirar atrás de lo que estos corredores de maratón hacían y ensayaban y que valoraban los efectos que tenían, en este caso, de chupar caramelos y de mascar tabaco, ¿no? Pues una de las cosas que me llamó poderosamente la atención al empezar a crear el libro es mirar esas anécdotas de lo que hacían los deportistas en aquel periodo de tiempo, ¿no? Y es súper curioso, ¿no? Desde toma de brandy, ¿no? Que era algo también común con estricnina, ¿no? Para intentar mejorar el rendimiento, a la toma de tabaco durante el propio esfuerzo, que creían que era un ergogénico, o incluso lo que tú comentas, ¿no? Los caramelos, porque se vieron en aquel momento unos investigadores que vieron que había mucha hipoglucemia. Entonces, como había mucha hipoglucemia durante la propia maratón, pues dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si damos, en este caso, caramelos, ¿no? Entonces, si miramos atrás y sin, evidentemente, entender que es una estrategia nutricional que hoy se pueda seguir, mirándolo con la perspectiva del tiempo, pues la observación nos lleva a que muchas veces el primer paso, a pensar que el primer paso es la ciencia para avanzar, ¿no? El observar lo que muchas veces en la práctica se hace y que no está reflejado en la literatura científica,
pues muchas veces es el primer paso, ¿no? Lo que se hace en la práctica y luego vamos a intentar demostrarlo con la ciencia. Decía Daniel Kahneman, un psicólogo que murió recientemente, en un libro de Pensar rápido, pensar despacio, decía que había dos tipos de personas, ¿no? Y esto lo podemos ya llevar también al ámbito nuestro, de la nutrición deportiva o de la ciencia. Y extrapolar eso que decía en su libro a nuestro ámbito científico, nosotros podemos pensar que en la práctica clínica y en la práctica investigadora hay dos tipos de personas. Los que piensan rápido y los que piensan lento. Los que piensa lento sería el científico, ¿no? Cuando tú te metes en tu laboratorio, yo me meto en mi laboratorio, razonamos todo, lo pensamos todo, ¿no? Es todo como más comedido y más lento. Sin embargo, cuando nos venimos aquí a la consulta y pasamos consulta, muchas veces no tenemos tiempo para esperar una revisión sistemática, un metaanálisis, ¿no? Un estudio. Hay que, siempre y cuando no haga daño al deportista, tenemos que dar una solución, ¿no? Y ahí es la mente lenta, la mente rápida, la mente del investigador, la mente del practicante, ¿no? Del clínico. Y yo creo que hay que, de alguna manera, tener ahí cierta sintonía entre ambas. Y el mirar atrás, en esto que tú me preguntabas, pues nos enseña, yo creo, eso, ¿no? De cómo la práctica muchas veces antecede a la teoría y nos enseña, ¿no? Nos enseña mucho. Recordaba yo una anécdota. Bueno, mi padre era ciclista, estamos hablando de hace, no sé, 80 años. Era una pasada. Y entonces me decía que ellos, claro, la nutrición deportiva no existía directamente. Y tomaban, porque les iba bien, coñac con leche. Llevaban en las botellas. Y claro, luego me relataba a su vez la cantidad de accidentes que había en los descensos. Claro, yo creo que estaba asociado. No sé si les sirvió para saber que no tenían que tomar alcohol cuando iban en la bici. El grupo de Saltín, en los años 60, introduce de manera muy genérica la biopsia muscular. Esto supuso una clarísima inflexión en el conocimiento de la fisiología de ejercicio. Fisiología de ejercicio, nutrición deportiva están absolutamente unidas. Yo creo que igualmente en la nutrición creo que fue también un punto de inflexión, ¿no? Sobre todo del conocimiento del papel que jugaba el glucógeno, o sea, el glucógeno como elemento energético. Tengo una pregunta muy directa. ¿Tú crees que el rendimiento en deportes en los que la decisión energética es importante, el rendimiento se puede asegurar sin glucógeno? Una pregunta muy directa e incluso diría que muy popular en cuanto a lo que hoy se comenta, ¿no? Un tema que se comenta y se discute, sorprendentemente, se discute mucho cuando la evidencia, creo, y probablemente esté equivocado, lo digo con toda la humildad del mundo, creo que la evidencia es clara, ¿no? Sin glucógeno en las intensidades a las que se compite, ¿no? En unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, que son intensidades muy altas y además algunos investigadores las consideran como caóticas, aberrantes, o sea, tú puedes ir a una intensidad media y de repente hacer una escapada, ¿no? Y necesitas una intensidad muy alta, son muy dependientes de glucógeno. Entonces yo creo que esos estudios pioneros que representan un punto de inflexión en la fisiología y, como bien dices también, el conocimiento de la nutrición, nos enseñan o nos enseñaron a través de la biopsia muscular qué ocurría, o nos abrieron una ventana, qué ocurría en la intimidad del músculo cuando estos investigadores tuvieron la genial idea de montarse cada uno de ellos a pedalear con una pierna y ver luego autoinfligirse una biopsia y ver qué pasaba con su glucógeno muscular después de ese ejercicio, ¿no? Yo creo que allá empezamos a ver que realmente para el ejercicio o para el rendimiento, el glucógeno es una molécula fundamental y por ende la ingesta de carbohidratos son fundamentales. A ver, esas bases gestadas hace 60 años que son inamovibles. Es decir, por mucho que le demos vueltas, para alcanzar un alto rendimiento en la mayor parte de las disciplinas deportivas, la glucólisis tiene que tener lugar. De otra manera, podrá desarrollar algunas de esas actividades, pero como decimos habitualmente, pero con baja intensidad, o sea, lentos. Entonces yo creo que es algo que muchas personas deberían tener claro. O sea, eso no quita que si tú no compites puedas utilizar una dieta en la que no entre el consumo de hidrato de carbono. Pero yo creo que es importante dejar eso muy claro.
En uno de los capítulos de tu libro lo titulas ¿Qué comen los atletas keniatas para ganar? Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, ese capítulo me gustaron todos los capítulos, pero ese le quise leer con mucha atención, ¿no? Porque cuando parece que vas a dar datos significativos, diferentes, finalizas comentando, si es que recuerdo, que es poco probable que la dieta genere una diferencia significativa en su rendimiento. Entonces me quedé un poco frío. Entonces ahora aprovecho que estás aquí para que expliques un poco qué comen, si que no hay diferencias o explícanos un poco. Pues José, yo me quedé igual de frío porque de todo el mundo que ha leído el libro es la única persona que se ha percatado de ese detalle, de verdad. Y es muy interesante porque, claro, estos deportistas que hoy ganan muchas medallas, ¿no? La cantidad o la ingesta de carbohidratos que tienen, que es uno de los grandes componentes de su dieta, más del 60-70% de su dieta son carbohidratos, no difiere de lo que pueden tomar otros deportistas actualmente de élite y a su nivel. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué tienen ellos que no tienen el resto de los deportistas consumiendo más o menos la misma dieta? Pues tienen su genética, tienen su entrenamiento, su vida en altura, tienen adaptaciones morfológicas, tienen su estomorfia, tienen diferentes, digamos, adaptaciones que no tienen el resto de los deportistas y que le hacen realmente ser campeones, ¿no? Y bueno, todo eso sabes mucho porque creo que además algún estudio de eso tenía, ¿no? Si no recuerdo mal, sobre este tipo de poblaciones. Entonces me parece muy interesante bueno, cómo la nutrición ahí no es un determinante único y tiene relación con la primera de las primeras preguntas que me hacía sobre el rendimiento. Como hay otros parámetros incluso culturales que pongo en el libro, de cómo desde niños ellos caminan, Sí, al y cole. corren y hacen muchos kilómetros. Al final hay otras, digamos, razones que los lleva a ser campeones. Ahí incluso, estoy recordando que hay cambios genéticos, ¿no? En un gen, por ejemplo, el piezo, creo recordar que se llama, que determina cambios en el tendón rotuliano que le hace al final, entre otras cosas, pues tener ventajas desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y otras ventajas anatómicas Son más rígidos también. efectivamente. Pero no creas que la conclusión es muy interesante porque en el fondo ratifica el conocimiento profundo que tenemos ahora mismo de la bioenergética en la resistencia aeróbica. O sea que no, porque podría decir, bueno, hay otra manera, pero no parece que es la distribución de los nutrientes, de los grandes nutrientes, de los macronutrientes, es similar en los africanos y en el resto de corredores que son dominados por los africanos, pero no tienen una diferencia especial en su manera de alimentarse. Totalmente. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, luego eh, Fernando toca muchísimos temas en el libro, todos muy interesantes y además de gran actualidad. Solamente te he preguntado por algunos de ellos porque, ya que te tengo aquí, pues yo creo que además a nuestra audiencia le interesa. El primero es sobre el enjuague bucal. Este es un concepto que es bastante novedoso. O sea, no me refiero a lo que hacen algunos deportistas que no beben, no sé por qué. O sea, hay varias manías que un día comentaremos que no beben, pero se mojan enjuagan la boca y se... No, no, es un enjuague especial. Entonces, esto es algo que en los últimos, no sé, 15 años sabemos un poco que tiene sus efectos fisiológicos. Cuéntanos algo del enjuague bucal que está en tu libro. Pues esto es una estrategia interesante que allá por el 2000, no recuerdo si era 2004, por ahí, el grupo de Asker Jackendrew empiezan a observar que los deportistas que hacen un entrenamiento o un esfuerzo de resistencia inferior a 45 minutos, se pensaba que una ingesta de carbohidratos no tenía importancia, ¿no? Para mejorar su rendimiento en estos tiempos. Ellos hacen una intervención, un estudio y observan que sí, que hay una pequeña mejora. Entonces, intentando ver cuáles son los aspectos mecanicistas que llevan a esa mejora, infunden vía sanguínea carbohidratos y observan, para ver si esa mejora es mayor, y observan que esa mejora no se da. Entonces, bueno, algo tiene que estar pasando. Si yo infundo esos carbohidratos vía sanguínea en esos 45 en esa prueba de 45 minutos, ¿qué está ocurriendo para que no se observe la misma mejora
que se da cuando se toma esa solución de carbohidratos vía oral. Entonces, a partir de ahí, observan que o empiezan a pensar que algo tiene que existir a nivel del aparato digestivo, en la parte alta, ¿no? En la boca, receptores en este caso, que determinen pues, alguna mejora sobre el rendimiento, activando, en este caso, no vías metabólicas concretas, favoreciendo el uso de glucosa a través del metabolismo, sino activando diferentes áreas del cerebro que están relacionadas con la recompensa y con la activación motora. A partir de ahí se hacen estudios, incluso con estudios de imagen, donde se observa efectivamente que el enjuagar la boca con una solución de carbohidratos, pues activa esas zonas del cerebro que tienen que ver con la motivación, por ejemplo. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio y hay fatiga, pues que tengamos mayor motivación nos puede permitir continuar, ¿no? En este caso, con el ejercicio. Y de ahí se empiezan a hacer estudios, se pone de moda el hecho de enjuagar la boca con soluciones de carbohidratos, incluso ahora con cafeína también, y escupirla. Pero curiosamente los investigadores de este área nos dicen que sí, que se escupe la solución de carbohidratos, pero la mejor opción es tragarla. Claro. Otra cosa que sabemos que se activan estas regiones del cerebro y que ayudan a favorecer en ciertos deportes y en ciertas condiciones, por ejemplo, no en todas las condiciones, se ve que en condiciones de ayuno así o donde ya hay cierta depresión glucogénica durante el ejercicio sí, pero en condiciones de una buena disponibilidad de glucógeno no se ve que sea tan efectivo. Pero la solución más efectiva no sería escupir, sería tragar, en contra de lo que todos los futbolistas o jugadores o muchos deportistas de resistencia hacen, que es enjuagar la boca con esa solución y escupirla. Esto también tiene una otra parte interesante, es que muchas veces si tragamos la solución, esto nos puede generar problemas digestivos. Entonces, si mejora el rendimiento y si me lo trago me lo empeora porque hay problemas digestivos, pues entonces enjuago solo la boca. Claro, yo creo que es importante dar contexto a esto de lo que hemos hablado para evitar interpretaciones que no son correctas. Lo primero es que si tú haces un enjuague con una solución con hidrato de carbono, eso te genera una serie de respuestas a nivel del sistema nervioso central, pero no hace que tú absorbas prácticamente nada de hidrato de carbono. Es decir, en un contexto en el que sea necesario reponer el glucógeno que tú gastas durante el ejercicio, eso no te vale. O sea, eso vale para las actividades deportivas en las que no eres dependiente del glucógeno. O sea, tú en una hora, con unos depósitos buenos de glucógeno, no vas a agotar el glucógeno. Entonces, es importante que sepamos que lo importante es traer cuando es necesario, cuando es oportuno y cuando hay tiempo suficiente, es lógicamente tragar o sea, aportar carbohidratos, ¿no? Yo creo que eso es importante porque si no puede dar lugar a interpretaciones que no son correctas. De hecho, se utiliza, como tú bien dices, se utiliza en ciertos momentos muy concretos en un evento deportivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el campo en relación al fútbol, pues se utiliza ya casi al final del partido, cuando el deportista tiene algún momento donde otro deportista, por ejemplo, está en el suelo, ¿no? Aprovecha para jugar la boca y escupir, o ya momentos donde hay cierta depresión. Lo que pasa es que, claro, Fernando, yo creo que si estamos hablando de al llenarte la boca de agua, hacer un enjuague y echarlo, si tú te lo tragas, eso no te provoca ningún tipo de disturbio intestinal, ninguno. Totalmente. Por eso decía Arker, dice, y me parece muy interesante, porque la mayor parte de los deportistas siguen pensando que la estrategia trata de enjuagar y escupir. Claro. Realmente es más efectivo enjuagar si quieres, por refrescar la boca y por Vale. todo lo que... y luego tragar. Porque ese carbohidrato no solo te activará las áreas que hemos dicho, recompensa, las áreas motoras, sino que además esos carbohidratos vas a poder hacer uso de ellos Claro. para la contracción muscular, que lo va a necesitar. Fíjate que esto me recuerda un poco a la respuesta de la presencia de hidrato de carbono en la boca y la respuesta que eso provoca tiene una cierta similitud a otra cosa que te voy a contar ahora. Es que yo creo que en nuestro diseño, en nuestra evolución, no tenemos interiorizado de alguna manera que nosotros vayamos a introducir hidrato de carbono en la boca y lo vayamos a escupir, sino que entendemos que eso va a pasar a continuación al sistema digestivo.
Y digo que es similar a lo que ocurre cuando te montas en una bici, no sé si lo has pensado alguna vez, y generas muy poca potencia, resistencia, pero con mucha cadencia. El hecho de que hagas mucha cadencia dispara los mecanorreceptores de las articulaciones y hace que tu frecuencia cardíaca se eleve, pero en realidad es una respuesta de gasto cardíaco vacío. O sea, no necesitas, desde el punto de vista energético, disparar tu sistema cardiocirculatorio. Sin embargo, claro, no entendemos cómo, si me subo en un tapiz antigelo mismo, puedo ir muy rápido, estoy activando mucho las articulaciones, entiendo que voy rápido, necesito energía y por eso activo mi sistema cardiovascular. Es un poco parecido al diseño que tenemos, que si mis articulaciones se mueven rápido, lógicamente tu necesidad energética tiene que ser también alta. Entonces ponemos en marcha respuestas que luego en realidad no necesitamos. Totalmente, hay respuestas, esto es muy interesante porque hay respuestas anticipatorias que muchas veces las creemos como increíbles, ¿no? Lo que tú decías, o incluso como antes propio de una carrera o de un sprint, ya hay una respuesta anticipatoria No solo anticipatoria, es que tú lo mantienes. y la O sea, mantiene. si Incluso tú mantienes una frecuencia cardíaca alta con 50 vatios y 120 revoluciones de cadencia, o sea, tú dices, y eso en realidad no aumentas mucho el gasto cardíaco, pero tu frecuencia cardíaca se dispara porque hay un estímulo simpático derivado del movimiento articular, ¿no? O incluso lo de los receptores de la boca tiene un sentido evolutivo que no está preparado, ¿no? No está diciendo, estos alimentos son densos o esto que estás tomando es denso desde el punto de vista energético, voy a señalar, voy a indicarle al cerebro que esto da placer para que lo sigas comiendo. Eso. Pues claro, volvemos atrás, ¿no? Exactamente. ¿En qué tiempo se pusieron en marcha de alguna Claro. manera esos mecanismos adaptativos, se forjaron esos Exacto. mecanismos adaptativos, ¿no? Claro. Sobre lo que comentas, y el razonamiento que se esgrime respecto a enjuagar la boca es precisamente la tolerancia, que es uno de los elementos en los que los deportistas de resistencia aeróbica se enfrentan. Hay una altísima necesidad de hidrato de carbono, pero hay veces que el sistema digestivo se revela y dice no más y hay muchos problemas. Y esto da lugar al concepto de entrenamiento del intestino. Cuéntanos cómo se pone de manifiesto nuestra capacidad de adaptación también del tubo digestivo frente a cantidades a veces altas de carbohidratos en nuestra dieta, en nuestra bebida, básicamente. Bueno, esto es otro punto caliente de la nutrición deportiva, ¿no? Uno de los grandes problemas que nos enfrentamos con deportistas de resistencia es los problemas digestivos. No sé si lo sabrá el oyente, pero básicamente cuando nosotros hacemos ejercicio de resistencia y a cierta intensidad, pues una de las cosas que se produce es una redistribución de la sangre, ¿no? La sangre va hacia, en este caso, los territorios activos, va al músculo, va a la piel para disipar calor, como hablábamos anteriormente. Entonces eso deja en una situación prácticamente de isquemia al sistema digestivo. Si tenemos en cuenta esa situación, más las demandas de carbohidratos que tienen los deportistas durante una prueba, por ejemplo, de resistencia, que le hace tomar grandes cantidades de carbohidratos, eso los puede llevar a aumentar esos problemas digestivos. Sabemos que hay diferentes transportadores de carbohidratos a nivel del epitelio intestinal y ese conocimiento, ¿no?, de los diferentes transportadores, incluso estudios más recientes, sobre todo en modelos animales, que eso hay que decirlo, que nos dicen que exponer de forma repetida a diferentes cantidades, en este caso elevadas de carbohidratos, al intestino hace que esos receptores aumenten su expresión. Repito que es importante que muchos de estos estudios se han hecho en modelos animales, no en humanos. Lo que sí sabemos con la experiencia en humanos, recogida por ejemplo con los concursos estos de comedores de perritos calientes o de hamburguesas, que somos capaces de ese saco que tenemos, que es nuestro estómago, es capaz de albergar más cantidad de alimento, de líquido, cuando lo entrenamos, o sea, cuando nos sometemos a una mayor cantidad de fluido o de alimento. Se adapta. El problema es que creo que todavía es demasiado pronto para, desde mi punto de vista y humildemente, para tomar el conocimiento de que ingerir mucha cantidad de carbohidratos en un mismo momento puede ser ya una ventaja para nuestro rendimiento, adaptando ese sistema digestivo. ¿Por qué digo esto? Porque hay estudios que nos muestran que hasta 120 gramos hora podríamos tolerar,
pero creo que cantidades mayores todavía es pronto, como estoy observando por ahí en redes y en muchos compañeros, que decir que mayores cantidades las podemos soportar ingiriendo o entrenando el sistema digestivo. Ahí todavía hay cierta controversia, es verdad que tenemos un sistema digestivo adaptable, pero hasta qué punto es adaptable tengo mis dudas, ¿no? Pero en cualquier caso tiene que ir acorde con las necesidades, o sea, no por... claro, o sea, depende de la intensidad de ejercicio y los intervalos que tú puedas ingerir esos carbohidratos. Claro, ahí el mensaje peligroso, que a lo que me refería, es que cuanto más mejor, ¿no? Lo que tú Sí, dices, como realmente hay que adaptar la ingesta a las necesidades que tenga ese deporte, ¿no? Y ese deporte, y algo importante, ese deportista, que al final las características son individuales y la prescripción desde el punto de vista nutricional la hacemos con un carácter puramente individual, atendiendo bueno, entre otras cosas, la tolerancia que tiene ese deportista a la ingesta de carbohidratos. Pero creo que hay todavía cierta laguna, y algunos como Costa, ¿no? Como Ricardo Costa, que es uno de los grandes investigadores en el área de digestivo, lo viene a decir en sus últimos estudios bueno, que están muy bien, que el entrenamiento gastrointestinal es algo que tenemos que empezar a pensar en ello, pero que no es cualquier cantidad, Ya, y que el deportista, si no necesita más de 120 gramos hora, ¿para qué se va? ¿para qué le vamos a dar 150? Lo que lo podemos llevar a una diarrea osmótica o a un Tienes que estrés dar, gástrico. por eso decía que tiene que estar equilibrado con la necesidad energética realmente. Hay una pregunta reiterativa que además está en tu libro, pero creo que no das la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. No sé si ahora me la vas a dar. ¿Tú has observado en los últimos años que los deportistas manifiestan un déficit de vitamina D? Nosotros sí lo hemos visto, o sea, yo sí lo veo. Entonces, siempre hago la misma pregunta, ¿esto a qué es debido? Porque claro, yo puedo hablar con una perspectiva mayor que la tuya hacia el pasado. Esto hace 25 años no ocurría, pero ahora mismo no tienen cifras óptimas a pesar de una alimentación rigurosa, etcétera. Aquí, no sé si primero, no sé si tú lo estás observando, y segundo, ¿a qué crees que es debido? El tema de la vitamina D es un aspecto que me gusta mucho, me interesa mucho, y por varias cosas, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Entre ellas, por toda la connotación que tiene esta hormona más que vitamina en toda nuestra economía, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que la vitamina D, en los últimos años, la última década, lo que se viene observando, tanto en población no deportista como deportista, que existe deficiencia o niveles no óptimos de vitamina D. Que de hecho, aunque se discute mucho en el ámbito clínico, en el ámbito del deporte se observa que hay beneficios cuando los niveles están, no sé si tú conoces mucho mejor que yo, por supuesto, esto, por lo alto de los 75 nanomoles por litro, ¿no? Donde puede haber cierta mejora a nivel inmunitario, la respuesta inmune, o como puede haber mejoras también a nivel de la recuperación, incluso una lesión a nivel muscular, ¿no? Donde hay algunos estudios que nos muestran que aquellos que tienen valores por debajo de 75 nanomoles por litro se recuperan peor a nivel funcional de un ligamento cruzado, por ejemplo, una operación de ligamento cruzado anterior. Pero en cuanto a la pregunta que tú me dices, por no perderme mucho, ¿qué puede ser la causa o cuál puede ser las causas que nos lleven a esa deficiencia? Lo último que he leído, más allá de cuestiones que tienen que ver por la latitud donde vivimos, más allá de que la dieta es un pobre contribuyente a la ingesta de vitamina D. Lo más reciente que he podido leer y lo que más curioso me resulta es saber que tenemos dos reservorios de vitamina D que hasta hace un tiempo no sabíamos. Uno es el tejido adiposo y otro es el tejido muscular. Y leía hace poco tiempo un estudio que nos dice que el tejido muscular, como fuente de vitamina D, es una fuente de vitamina D que nosotros podemos sacar y sacamos durante el ejercicio. De manera que los deportistas, cuando realizan ejercicio a elevada intensidad, parece, y solo es parecer, hará falta, como siempre pasa en ciencia, más estudios que lo corroboren, que esa vitamina D sale para cubrir diferentes funciones, Como los leucocitos, que se los arrastra a la circulación, ¿no? por ejemplo. Entonces, esa es una de las posibles teorías que hay de por qué ocurre esta deficiencia de vitamina D más notable en deportistas. Hay otras, por ejemplo, el mayor tiempo que pasamos indoor y o el menor tiempo en este caso que tenemos Sí, pero es que hay deportistas que están que entrenan al aire libre, sí, ¿no? joder. Y yo observo que no les cuesta llegar a niveles óptimos. El tema del tejido adiposo es curioso, pero tampoco sería
algo que yo crea que tiene que ver, en este caso, con la deficiencia en deportistas, porque la mayor parte de los deportistas que tú ves no tienen una gran adiposidad, de hecho, No, tienen no. una buena composición corporal y bajo tejido adiposo, si nos referimos a él, porque el tejido adiposo atrapa la vitamina D y hace que no salga, Claro, pero no, pero no es el no caso. es el caso. Entonces, una de las teorías, y creo que, bueno, que habrá que demostrarla, pero creo que puede ser interesante esa mayor salida y uso de vitamina D que tienen los deportistas, en este caso un reservorio como el músculo esquelético. Vamos a cambiar, si te parece, de contexto. Vamos a hablar de inflamación y vamos a hablar de depresión. Y lo vamos a hacer porque recientemente, bueno, la semana pasada, ha salido un artículo de vuestro grupo que ha estudiado una posible relación entre la inflamación de bajo grado, la inflamación sistémica, y la depresión, el trastorno depresivo mayor, que es hablar de una patología muy prevalente y muy seria. La inflamación de bajo grado, la inflamación sistémica, se ha posicionado como la base de gran parte de las enfermedades crónicas que a nuestra sociedad, que es una sociedad privilegiada, porque se muere de cáncer y se muere de enfermedad cardiovascular, pero que está detrás o que quiere abrirse camino como una de las causas o de la plataforma que puede provocar una parte de estas o puede facilitar una parte de estas enfermedades. Entonces, como lo habéis estudiado y lo tenéis y lo habéis estudiado profundamente, me gustaría que nos dejaras clara el concepto de inflamación sistémica, inflamación de bajo grado, porque sospecho que todos hablamos de la inflamación de bajo grado, pero no sé si estamos visualizando el codo inflamado y eso es lo que pasa en el cuerpo. Vamos a ver, la inflamación es algo, una respuesta natural del organismo, ¿no? Y esto creo que debería de representar la base de entendimiento de los que nos escuchen, ¿no? De que la inflamación, si no existiera esta respuesta del sistema inmune, pues no estaríamos aquí. Realmente es un hito también en nuestra biología y en la de otros seres vivos el hecho de que nuestro sistema inmune enfrente una agresión ante, en este caso, poniendo en marcha el proceso inflamatorio. Lo que hay que distinguir es un proceso inflamatorio que se produce a nivel local, por ejemplo, una infección o, por ejemplo, un daño que se produzca, una contusión, ¿no? Que se pueda producir, a lo que puede ocurrir cuando hay una extensión de esa inflamación a nivel sistémico, ¿no? Eso sería lo que podemos diferenciar de inflamación local o inflamación sistémica. Y algo que creo sumamente interesante también, que es una confusión bastante típica actualmente, es el confundir la inflamación aguda de la crónica. O sea, la aguda es la que realmente nos permite, como digo, estar aquí vivos. Si no existiese la inflamación aguda, pues no podríamos hacer frente a una infección o incluso a una lesión muscular, porque la lesión de esa inflamación forma parte del proceso de reparación, ¿no? Pero el problema está cuando esa inflamación ocurre y no hay o se produce el acto natural que se llama de resolución de esa inflamación. O sea, esa inflamación tiene que producirse, pero llegará un momento en que el organismo realmente la resuelva y la pare. Cuando eso se mantiene en el tiempo, estamos ante lo que se conoce como inflamación crónica. Y claro, esa inflamación crónica, como tú bien decías, subyace a muchas enfermedades de nuestro tiempo, ¿no? Desde la enfermedad cardiovascular, donde sabemos que hay inflamación a nivel del endotelio y que inicia un poco todo la fiesta, llamémoslo así, entiéndanlo así, de que se da en lo que sería la arteriosclerosis, por ejemplo, a otras enfermedades como puede ser, por ejemplo, la propia depresión que tratamos ahí en el artículo. Efectivamente, esa depresión de bajo grado, esa inflamación, perdón, de bajo grado que se mantiene en el tiempo y que no se resuelve, pues es la que ocasiona, en este caso, patologías como la depresión. O sea, que se mantuvo una relación entre el mantenimiento de la inflamación de bajo grado con la depresión. Realmente la depresión, en contra de lo que se pensaba hace 20 años, de que se creía que la depresión, la causa, tenía que ver con neurotransmisores, en concreto con la serotonina, hoy sabemos que la depresión es sumamente compleja y contiene, digamos, o es la suma de varias causas, ¿no? Entre las diferentes causas que nos pueden llevar a la depresión, no solo está
la teoría, ¿no? Monominérgica que se llama, la teoría esta de la serotonina, es decir, falla en la propia producción de serotonina, sino también está entre ellos el estrés oxidativo o la neuroplasticidad, alteraciones en la neuroplasticidad, y otra de las razones que nos pueden llevar a esta alteración o a esta enfermedad es la inflamación. De hecho, lo que conocemos es que la inflamación de bajo grado, y esta inflamación mantenida en el tiempo, lo que nos ocasiona una activación de nuestra célula o de unas células que tenemos en el sistema inmune, que es la célula glial, en concreto la microglía. Esta microglía, cuando se activa por la inflamación sistémica y por esa inflamación en este caso mantenida, lo que va a provocar es cambios a nivel del cerebro. Entre ellos provoca cambios, por ejemplo, a nivel de la barrera hematoencefálica, que digamos una estructura de células que protege a que entren cosas de la sangre a nuestro sistema nervioso, ¿no? Central. Cuando esta permeabilidad cambia, cuando hay un aumento de la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica, entre otras cosas lo que ocurre es que células del sistema inmune van a entrar y van a contribuir a que el proceso inflamatorio aumente a nivel del cerebro. Esto también ocasiona otras muchas cosas. Por ejemplo, la inflamación se ha visto que a nivel cerebral condiciona la disminución de la conversión de triptófano en serotonina. Por lo tanto, fijaros que ya tenemos ahí una unión de esa inflamación con otra de las vías de la hipótesis que se vinculaban a la depresión. Si hay un aumento de inflamación, hay una disminución de la producción de serotonina y un aumento, por ejemplo, de la producción de quinanerina, un compuesto que se ha visto que aumenta la neurotoxicidad, en este caso por el glutamato. Entonces, bueno, ahí hay digamos, una base probada, ¿no? Por diferentes mecanismos que muestran el vínculo entre la inflamación y la depresión. En vuestro artículo aparecen los cuatro pilares que se han consolidado como los validadores de nuestra salud, que sería el sedentarismo, actividad física, la nutrición, buena alimentación, mala alimentación, el estrés, sueño inapropiado, dificultades en el sueño, su calidad, cantidad, etc. Me interesa la parte del estrés. Entonces, es más, la quiero equiparar al concepto, que no sé si es correcto, al concepto de inflamación de bajo grado, hablando de estrés de bajo grado. Es decir, un nivel de activación sostenido en el tiempo, que a nivel popular podríamos hablar de que esa persona está atacada. Entonces, ese nivel de estrés, vosotros lo situáis al mismo nivel que la inflamación de bajo grado para relacionarlo también con la depresión. Totalmente, porque al final, además muy buena comparativa la que hace porque se relaciona, ¿no? Al final, ese estrés crónico, o sea, mantenido en el tiempo, deja de ser una respuesta fisiológica que nos mantiene vivos a ser una respuesta fisiológica que nos puede hacer enfermar. O sea, al mantener ese estrés prolongado en el tiempo, se me ocurre ahora mismo algo que está en nuestro campo, ¿no? Del mundo del deporte, que es cuando mantenemos un estrés muy elevado en un deportista y pasa de ese overreaching, ¿no? Funcional a no funcional y finalmente a un sobreentrenamiento. De ese sobreentrenamiento, los deportistas, vosotros que os dedicáis a la medicina, lo que veis es un cuadro muy similar a un cuadro depresivo, ¿no? Sí. Hay letargo, Claro, y de hecho muchos artículos ahora hablan de la depresión del deportista. Y yo creo que cuando no controlamos bien el estrés, cuando hay realmente una correcta, por ejemplo, hablando del deporte, una correcta recuperación y gestión, en este caso, de la carga, por lo tanto, gestión también de ese estrés, o en la vida que llevamos actualmente, donde mantenemos el acelerador pisado, ese estrés tiene su digamos, débito, y ese débito está en que puedes formar parte formar parte y no ser la causa, porque es difícil establecer solo un algo, ¿no? De que es la causa de la depresión, pero sí formar parte de la depresión. Fíjate que uno de los elementos más complicados de manejar, que es la recuperación asociada al ejercicio, se implica en muchos de estos cuatro pilares. Se implica en el ejercicio, que como consecuencia de una inadecuada recuperación, se implica incluso en la nutrición, o sea, cómo a través de
la nutrición podemos recuperar mejor o peor, se implica en el estrés igualmente y se implica como elemento esencial del sueño, que es el descanso. Fíjate cómo la recuperación nos es tan difícil estudiarla y controlarla, porque tiene múltiples derivaciones que en el fondo, cuando no es adecuada, cuando hacemos que un deportista no recupera adecuadamente intersesiones, llegamos a un sobreentrenamiento en el fondo, ¿no? Pero cuando no dejamos recuperar porque tiene un sueño adecuado, volvemos también a llevar a un sobreentrenamiento. La recuperación es uno de los elementos más increíbles para poder estudiar y más difíciles. De hecho, es muy complicado manejar la recuperación. Desde el punto de vista nutricional, incluso ahora hay un cambio de paradigma en cuanto a la recuperación. Es que siempre que pensamos de nutrición y recuperación, pensamos en qué hacer después, justo después del evento, ¿no? Y ahora ya hay estudios que nos muestran que la recuperación empieza antes del propio evento deportivo. O sea, ya hay estrategias nutricionales que empezamos a poner en marcha para que funcionen posterior al ejercicio. Incluso cosas que antes hablábamos, ¿no? Del sistema digestivo, siempre lo hemos tenido ahí como en la retaguardia, ¿no? Si, es importante no tener problemas digestivos, pero no solo es importante no tener problemas digestivos, es importante mantener lo más íntegro nuestro sistema digestivo, porque si no, luego la recuperación, las estrategias nutricionales que hagamos no van a optimizarse porque no se van a absorber de forma adecuada los nutrientes. Hay muchas cosas ahí interesantes que hablar. En la lectura del artículo, que me ha parecido, como digo, muy interesante y yo felicito, si lo he entendido bien, me llama la atención cuando afirmáis o comentáis que un exceso de ejercicio también puede llevar a síntomas similares a la depresión. ¿Eso te referías al sobreentrenamiento? Efectivamente. Vale. Incluso me atrevería a decir, y esto lo hablo con conocimientos también de causa, ¿no? De que hoy en día sabemos que incluso hablando con muchos psiquiatras concuerdan con esto, que si tú a un paciente, más allá del estado que tiene, ¿no? Que va a tener pocas ganas o ninguna de hacer ejercicio, en ese momento lo sometes a un ejercicio, si pudiera, repito, ahí hay cierta, digamos, pocas ganas, poca voluntad de hacerlo, ¿no? Pero si pudiera someterlo a un ejercicio de alta intensidad, probablemente eso no sería la mejor medicina para este momento en ese paciente. Porque estarías provocando una activación del sistema nervioso simpático y probablemente en ese momento esa activación no le conllevaría un beneficio, sino todo lo contrario, un perjuicio. Entonces ahí hay ciertas cosas que habría que matizar, que tú entiendes más de ejercicio y de deporte que yo, pero creo que es interesante pensar que probablemente un ejercicio en estos pacientes más moderados, de menos intensidad, sería más conveniente que un ejercicio de elevada intensidad. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces nos dejamos llevar tiene que ser alta intensidad y eso lo hacemos de manera universal o sea, la intensidad del ejercicio siempre ha de ir acompañada de una adecuada recuperación. O sea, bueno, luego la intensidad es algo relativo porque para mucha gente algo intenso, en realidad desde el punto de vista fisiológico no lo es, pero bueno, ya entraremos en otras. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es comprometida. ¿Existe la dieta antiinflamatoria? Porque esto es una polémica. O sea, ¿hay dieta antiinflamatoria desde el punto de vista nutricional? Bueno, hay elementos de la dieta que pueden actuar como proinflamatorios y evidentemente ahí me voy a referir a un patrón de dieta, que es lo que al final creo que es más conveniente, que nos puede ayudar a que esos estímulos que serían por un lado proinflamatorios no existan. De manera que no diría tanto antiinflamatorio, sino menos inflamatoria o no inflamatoria, ¿no? Cuando hablamos de antiinflamatorio creo que eso está a un término que está un poco pervertido. Pero lo proinflamatorio referido a la dieta no depende de factores individuales. Es decir, para ti puede ser proinflamatorio, para mí puede que no lo sea. Existe cierta individualidad. De hecho, hay estudios que nos muestran que un alimento que podemos considerar como un ultraprocesado o un mal procesado, podemos considerar de forma general para la mayor parte de la población proinflamatorio, no significa que para todo el mundo sea proinflamatorio. Depende de otros factores también, ¿no? Que tienen que ver con el estilo de vida, que tienen que ver con el resto de tu dieta, etcétera. Pero sí es cierto que
conocemos que hay muchos alimentos que actúan como, en la mayor parte de la población, como proinflamatorios. Y aquí nos podemos referir, por ejemplo, a algunos tipos de grasa o incluso algunos componentes de algunos alimentos como los compuestos de glicación avanzada. Sabemos que estos actúan activando rutas que son en este caso, inflamatorias. Entonces sí que existe realmente alimentos que son inflamatorios o proinflamatorios. Vale. Bueno, algunos temas que están ahora mismo en boca de muchísima gente y que me interesa conocer tu opinión de experto. Esta pregunta sé que no está bien formulada, pero te la hago así para que tú comentes. ¿Proteína vegetal o proteína animal? O sea, ya sé que no es una pregunta apropiada, pero cuéntanos un poco para evitar quizá la polaridad, no lo sé. Vale, creo que nuestra dieta debería de tener una alta representación en alimentos de origen vegetal, pero eso no quita que la proteína de origen animal o los alimentos de origen animal, a no ser que uno quiera voluntariamente por diferentes razones, haya que descartarla. De hecho, creo que tiene una buena o muy buena fuente de proteína y evidentemente hoy también podemos decir que en contra de lo que se pensaba hace una década, la proteína vegetal y exclusivamente vegetal puede cubrir todas las necesidades que tiene un deportista desde el punto de vista proteico. Pero creo que tendríamos que templar un poco el debate en el punto en el que estamos. Creo que esto no es una respuesta popular, pero creo que hay un debate actualmente dentro de la nutrición, como en casi todos los ámbitos, donde se polariza o se tiende a polarizar todo, ¿no? O proteína animal sí, Ya. o proteína animal no, o proteína vegetal sí, o proteína vegetal no. Pienso que sí, que hay cierta bondad de alimentos o mucha bondad en los alimentos de origen vegetal. De hecho, la mayor parte de la evidencia nos muestra que nuestra dieta debería estar basada mayoritariamente en plantas, lo que ocurre en la dieta mediterránea, pero eso nos resta espacio a que podamos comer y de hecho debamos de comer si queremos alimentos de origen animal y en este caso proteínas de origen animal. Que se puede conseguir las mismas adaptaciones a nivel muscular comiendo proteína de origen vegetal que de origen animal, perfectamente. Yo Pero creo que más difícil, ¿no? pero tendríamos que igualar las cantidades y evidentemente algo que suelo decir a los pacientes es que la proteína, o mejor dicho, la dieta vegetariana puede ser perfectamente compatible con el rendimiento, pero es mucho más difícil de conseguir diseñar esa dieta de forma correcta. Otro tema que está ya en la sociedad, porque ya se ha generado a nivel de empresas que se encargan de analizar nuestra microbiota. La microbiota de salud, microbiota de rendimiento. Bueno, no sé qué opinión tienes tú, pero vamos, yo me atrevo a decir la mía. O sea, quiero decir, creo que es algo tremendamente importante, pero ahora mismo estamos, no soy ningún experto, por tanto puede que mi apreciación no sea la más adecuada, pero estamos nadando en la superficie. O sea, yo creo que hay todavía mucho que profundizar antes de directamente con un análisis genérico dar ya unas directrices casi definitivas. No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo. Creo que vamos demasiado rápido en lo que decimos de la microbiota con respecto a lo que dice la ciencia. Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio modifica positivamente la microbiota. Sabemos que la alimentación, en función del tipo de alimentación que hagamos, modifica positiva o negativamente la microbiota, pero el impacto que esa modificación tiene sobre nuestra salud, incluso sobre el rendimiento, creo que todavía es pronto. De hecho, la mayor parte de estudios se hacen en modelos, o se han hecho en modelos preclínicos, en modelos, en este caso, animales, y todavía no sabemos discernir, no somos capaces de discernir si esos beneficios que se producen de tener una correcta microbiota, en cuanto, por ejemplo, a diversidad y especies microbianas, se manifiesta por la propia composición de la microbiota o porque realmente Ya. hacemos ejercicio y llevamos una buena alimentación. Entonces creo que sí, que es un elemento que tenemos que mirar y con perspectiva y con futuro, porque cada vez la evidencia es mayor y va siendo creciente, pero todavía es pronto para decir, oye, la microbiota es el eje central de todo, ¿no? Un producto que me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo porque cada día salen efectos nuevos es la creatina. O sea, la creatina que nació en su momento como una ayuda halogénica, de hecho es una de las principales ayudas halogénicas junto con la cafeína, yo creo que son las medalla de oro y medalla de plata, pero lo que me sorprende
es que cada semana aparecen efectos que antes no contemplábamos. De hecho, ya se está en muchos países, en algunos grupos, se está recomendando a diario. O sea, quiere decir, ya la cognición, la memoria, el envejecimiento. O sea, parece que esta molécula que tenemos todos en nuestro organismo, pero el aporte que está en la carne, que está en el pescado, que está en muchos alimentos, ha eclosionado como, casi diría yo, como un fijo en la quiniela. Es decir, parece que ya tenemos que tomar todos creatina independientemente de que vayamos al gimnasio, de que hagamos potencia. ¿Es así? Pues José, la verdad que esta respuesta es compleja, ¿no? Pues yo te voy a decir lo que pienso a este respecto. Lo primero es cierto que se está recomendando para todas las poblaciones, o sea, ya desde adolescentes, niños, embarazadas y demás. Creo que sí, que es una ayuda ergogénica que, como tú bien dices, sabemos desde los estudios de Roger Harris, ¿no? En los años 90, que tiene mucha bondad sobre el rendimiento deportivo, eso creo que no hay discusión, pero su uso desde el punto de vista clínico y en diferentes poblaciones, creo que por ahora y todavía deberíamos de ser cautos, ¿no? La ciencia se construye en base a que tiene que existir cierta robustez en cuanto a los resultados que ofrece esa literatura científica. Y no solo robustez por 2 o 3 estudios de un mismo grupo de investigación, sino que esos estudios se repliquen en otros laboratorios diferentes Con los mismos resultados. con los mismos resultados, por lo menos muy O similares, sea, ¿no? que me ha dejado claro. O sea, lo tenemos que tomar como ayuda erogénica, que es lo que tiene absolutamente probado el efecto. No digo, fíjate, no digo que en algunas poblaciones no haya incluso ahí alguna revisión sistemática y metaanálisis para determinadas patologías donde podríamos empezar a pensar de que puede tener su efecto positivo, ¿no? Pero quizás todavía sigo diciendo que es pronto. Incluso algo que más me preocupa, más que en algunas patologías donde ya puede haber cierta evidencia, es esa justificación que se hace de que en niños deportistas se puede suplementar, por ejemplo, la creatina. Eso me preocupa porque cuando nosotros miramos en consulta, intentamos preparar las consultas, ¿no? En base al tipo de paciente que vamos a tener. Yo me he procurado preparar, por ejemplo, los deportistas adolescentes o niños que he tenido, mirar no solo lo que compete a la nutrición, sino también aspectos psicológicos. Y en este sentido, hay estudios, hay una teoría que es la teoría de la puerta o ventana abierta, de la puerta abierta creo que se llama, que nos viene a decir que cuando damos ayuda ergogénica a niños, esos niños cuando se hacen adolescentes, cuando se hacen mayores, tienen más probabilidad de hacer uso de sustancias prohibidas. Por lo tanto, pienso que en esas poblaciones y a esas edades deberíamos de enfatizar el que ese niño o esa niña tome alimentos que le corresponden para su edad madurativa y para su Yo rendimiento. tengo absolutamente claro. Vamos, comparto totalmente esa opinión. A veces se nos va un poco la cabeza. Entonces, esa venta masiva a través de paper que tenemos, que además hay Sí, sí, cierto conflicto de interés detrás. sí, pero vamos, sobre todo en niños no tiene. O sea, lo otro, a ver, una dosis de 2 gramos de creatina, o sea, ¿qué efectos secundarios pueden llegar a tener? Simplemente no sé cuánto ingerimos por medio de la alimentación, de la nutrición Es cierto que de creatina al día, pero probablemente bastante más, ¿no? la dosis ergogénica que clásicamente se ha establecido como ergogénica, Sí. es verdad que es difícil conseguirla a través de alimentación. De hecho, se estima que para obtener esos 20 gramos de creatina que nosotros necesitamos en esa fase de carga, que por cierto ahora ya tampoco se hace, necesitaríamos en torno a 4 kilos, 5 kilos de carne o de salmón. Entonces realmente eso justifica que utilizáramos esta ayuda ergogénica con fines de rendimiento. Pero creo que, repito, todavía es demasiado pronto para en algunas patologías, en algunas circunstancias, decir que sí o sí, como tú bien decías, hay que tener la creatina en la cocina y tomarla cada día y en varias tomas, ¿no? No sé, vamos a cambiar totalmente de tema, porque como bien sabes, bueno, hemos comentado antes, nuestro grupo ahora tiene también un objetivo que es la atención al enfermo integral, al enfermo oncológico, ¿no? A través del ejercicio, de la alimentación. Ahora mismo, como bien sabes, cada semana que abres una revisión de los artículos que aparecen, investigaciones, está pues plagado, ¿no? de evidencia científica, clínica,
Entonces, bueno, hoy tú, de hecho, es una clínica que está diseñada y destinada a este cuidado de pacientes oncológicos, ¿no? En el contexto de la nutrición, que sé que tú eres un experto, además estás haciendo tu tesis doctoral, es decir, es la persona apropiada para estas preguntas, porque además no creo que haya muchos especialistas en nutrición oncológica, como tampoco hay muchos especialistas en fisioterapia oncológica. Realmente es el enfermo oncológico ya se está convirtiendo en enfermo crónico y aparecen especialidades de distintas áreas de conocimiento que antes no existían. Afortunadamente ahora tienen esa cabida porque el paciente prolonga mucho la vida. Entonces, no sé si son preguntas muy genéricas. ¿De qué manera la intervención nutricional, como la hacéis los nutricionistas, siempre personalizada, puede acompañar o debe de acompañar al tratamiento oncológico para evitar o para minimizar efectos secundarios, complicaciones? ¿Cómo se está tratando ahora mismo, desde el punto de vista de esa nutrición oncológica, al paciente, sobre todo durante los tratamientos tan agresivos que se están utilizando ahora mismo? Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por la clínica. Pues yo creo que este tipo de iniciativas de clínicas hacen falta ante una enfermedad o enfermedades tan prevalentes como son los diferentes tipos de cáncer. Y con eso que digo de diferentes tipos de cáncer, contesto un poco a tu pregunta. La complejidad de aquellos que se dedican a la especialización de la nutrición y cáncer, yo no me siento ni mucho menos un especialista en ese tema, pero creo que es tremenda. O sea, nos abrimos ahí a un campo muy difícil donde nos encontramos con más de 200 enfermedades diferentes, más de 400 incluso enfermedades diferentes, cada tipo de cáncer, y que nos muestran una realidad diferente y una intervención diferente desde el punto de vista nutricional. Pero salvando esa complejidad, sí sabemos que hay ciertos aspectos transversales en el tratamiento nutricional del paciente oncológico que sin duda le ayuda a afrontar mucho mejor el tratamiento y los resultados de su enfermedad, ¿no? Sabemos que un gran problema que hay en los enfermos con cáncer es la desnutrición. Por ejemplo, un paciente, desafortunadamente lo he tenido cerca, ¿no? Mi padre con cáncer de esófago. Entonces, una de las cosas que tú observas es que realmente hay problemas a nivel de la ingesta de alimentos, hay problemas a nivel de la deglución. Entonces, nosotros desde la nutrición ya podemos dar herramientas para que ese paciente, a través de sonda, ¿no?, nasogástrica y controlando lo que está ingiriendo, cantidad de proteínas, el tema del consumo de omega 3, pues los resultados de su enfermedad vayan más lentos y esos, digamos, efectos tan deleterios, desafortunadamente, que tiene la enfermedad, no sean así. Desde, por ejemplo, la propia sarcopenia o la caquexia que se puede producir, ambas entidades, ¿no?, diferentes que se pueden producir en el cáncer, la podemos ralentizar, la funcionalidad del paciente, evitar, digamos, todos esos efectos que tiene la propia quimio, la propia radio en el paciente y la propia enfermedad, ¿no? Yo creo que un buen amortiguador de muchas de las cosas que se dan durante la enfermedad es la nutrición. Entonces yo creo que es un pilar clave. Sería difícil concretarte porque cada patología, cada cáncer sería... Pero un elemento común, por ejemplo, es la enorme ineficiencia energética del tumor. O sea, el tumor, eh, por razones yo diría, no sé, de estrategia, eh, hace que el metabolismo oxidativo prácticamente desaparezca, se vaya a mínimos y consume una enorme cantidad de glucosa por la vía glucolítica citosólica. Entonces, que es una estrategia finalmente para perturbar todos los tejidos circundantes y establecer una estrategia de disipación del tumor, ¿no? Eso hace que estos pacientes necesiten más carbohidratos, más hidrato de carbono en su dieta, o por el contrario, estaría más indicada una restricción de estos de hidrato de carbono. Bajo mi punto de vista, José, eso es una pregunta súper interesante y además que genera digamos, en las redes, ¿no?, que es, digamos, lo que hoy observamos, o mucha gente toma como fuente de información, genera cierta, a mí me genera cierta preocupación, ¿no?, de pensar que a un paciente oncológico la principal estrategia nutricional que debemos de seguir
como se suele decir, es quitarle el carbohidrato. Bajo mi punto de vista y en mi percepción del poco conocimiento que pueda tener, es que la célula tumoral es una superviviente nata. O sea, la célula tumoral es un ejemplo puro y duro de evolución. Se adapta a lo que tiene. Si lo mismo puede estar comiendo muy eficientemente glucosa, que puede estar comiendo algún aminoácido o grasa. Se adapta a lo que tiene. Incluso en mi estudio, ¿no? En mi tesis doctoral, una de las cosas que observo es que son tremendamente egoístas, ¿no? Egoístas en cuanto a que ponen en marcha mecanismos para coger aquello que quieren, quedárselo y ponérselo a funcionar en pro de que sigan creciendo, proliferando. Exacto. Y haciendo lo que a ellas les da la gana, ¿no? Montando la fiesta, desafortunadamente, que monta. Entonces no creo que haya, o sea, no creo que haya que restringir el carbohidrato, no creo que haya que dar tampoco más carbohidratos, sino ajustar en base al tipo de tumor a la necesidad energética que tiene ese paciente para no, de alguna manera, si nos estamos quedando cortos de energía, provocándole más pérdida de masa muscular, que es uno de los grandes problemas que tiene el paciente durante la enfermedad, o dándole poca proteína, que también puede hacer que esa masa muscular, digamos, se pierda más rápido. Entonces no creo que, sinceramente, pienso, a lo mejor estoy equivocado, que la estrategia sea eliminar los carbohidratos de la fórmula, sino saber de dónde vienen esos carbohidratos de nuevo, que creo que sería más interesante. Te he hecho pregunta porque realmente no sé, porque uno estudia el metabolismo de estas células y son capaces de consumir y utilizar muy eficientemente el lactato, Todo. que es el resultado de la glucólisis. Entonces, no sabía si en este momento hay igual que durante la quimioterapia o la radioterapia, no sé si también existe, desde el punto de vista nutricional, establecido con una evidencia suficiente clínica científica, una estrategia que podamos decir, entre comillas, un poco universal, a pesar de que los tumores son muy distintos. No lo hay. No lo hay, es que es tan diversa, o sea, la enfermedad per se ya es tan diversa que, por ejemplo, si tienes un tumor en el colon, la estrategia nutricional va a ser diferente, porque los requerimientos van a ser diferentes y la problemática es diferente a si lo tienes a nivel de esófago o si lo tienes, por ejemplo, en próstata. Entonces, claro, si lo tienes, por ejemplo, en el colon, tú sabes que ahí la ingesta de ciertos nutrientes y en cantidades incluso la tienes que regular muy bien, porque las pérdidas de magnesio aumentan, porque puede haber diarrea, en fin, hay que ajustarlo todo en base a esas circunstancias y a ese tumor. Entonces, realmente es muy difícil el cotratamiento del cáncer con la nutrición. Ahora, creo que es una herramienta fundamental y, como tú decías, hace falta todavía muchos especialistas y muchas especialistas en este área para dar soporte a este tipo de enfermedades. Bueno, llegamos al final, desafortunadamente, porque la verdad que estoy aprendiendo, he aprendido mucho en esta hora y algo que llevamos, ¿no? Tengo solo dos preguntas que ponen un poco la guinda, quizá menos formales, ¿no? ¿Cuál es el suplemento que nunca falta en tu mochila? La fruta. ¿Y cuál es el mito nutricional que más te molesta? Hay dos. Vale, pues Pero me molestan mucho. Uno es que los carbohidratos son malos, que creo que es una simplificación de la realidad. Y la otra, que los suplementos son necesarios. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en este capítulo. Ha sido un placer escuchar tus apreciaciones, tus opiniones fundamentadas, que eso es muy importante, especialmente en el ámbito de la nutrición. Muchas gracias por este libro, editorial Hestia, Fernando Mata, Comer para ganar. Esto es nutrición sin postureo, es decir, esto es la ciencia en este libro, que creo que es accesible además a todo el mundo, lo va a entender, no hace falta ser un especialista. Bueno, te deseo lo mejor, espero que dentro de algunos capítulos nos vamos a encontrar y podamos centrar en nuestra entrevista en temas que sean de tus recientes investigaciones. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, José, y gracias por permitirme estar aquí contigo, que para mí, de verdad, es un auténtico lujo, un auténtico placer. Nos vemos pronto. Gracias.